El horror embrujado de la catedral, revelaciones siniestras de lo oculto y aterrador. Las campanas de la catedral resonaban en la noche como un inquietante lamento que retumbaba en el fondo del alma de Carmela. Pese a ser noche de trabajo en el hogar para ancianos, su mente se arrastraba hacia esa catedral oscura. Sus sombras maliciosas la llamaban. La voz temblorosa en su interior la instaba a recordar las leyendas de su infancia, aquellas que hablaban de espíritus que protegían a la familia, pero ahora esos mismos cuentos parecían ser la advertencia del pavor que acechaba en las sombras. Palabras susurradas en el viento traían ecos de llantos lejanos, un miedo palpable que se transformaba en un hedor denso de paranoia. El barrio se sentía cargado, como una olla a presión lista para estallar. Sus vecinos, con miradas penetrantes y mutismos sospechosos, habían comenzado a indagar en su vida. ¿Dónde estará el niño?, se preguntaban en murmuros que carcomían el corazón de Carmela. El temor a perder a Iván, su único hijo, se manifestaba en sudor frío y un constante nudo en la garganta. Esa noche, al cruzar por la plaza, sus ojos se fijaron en la catedral. Las sombras parecían bailar en el resplandor de la luna, imágenes borrosas de figuras inanimadas que se burlaban de su tranquilidad. Con cada jornada, el ruido del hogar para ancianos se tornaba más inquietante. Susurros que parecían venir de las paredes se multiplicaban. Carmela intentaba racionalizarlos, asegurar que eran solo su imaginación o, peor aún, el cansancio acumulado. Pero el corrillo de los ancianos desaparecidos creció como un monstruo en su mente. El terror de perder a su hijo la devoraba por dentro, mientras Iván empezaba a buscar compañía en aquellos amigos del barrio que la llenaban de inquietud. Una fatídica noche, al volver a casa, encontró a Iván sentado en el suelo, temblando, su rostro pálido como una hoja marchita. «Mamá, vi algo cerca de la catedral», murmuró entre dientes. Sus ojos reflejaban una oscuridad que la aterrorizaba. Una sombra. No era humana. Carmela sintió que el miedo la atrapaba, como una ventisca fría cortando su aliento. Con el corazón acelerado, intentó indagar más, pero solo encontró el silencio aterrador de su hijo, una desconexión entre su ser y sus pensamientos. Desesperada por respuestas y sintiéndose frustrada, Carmela decidió acudir a la comunidad. Pero el departamento de policía, un reflejo de la corrupción y apatía que dominaba el barrio, desestimó sus quejas, como si su búsqueda ya no importara. «No es tu asunto», le dijeron. La desconfianza hacia su entorno creció como un veneno, abriendo grietas en su lucha diaria, mientras la figura del clérigo, un hombre que merodeaba en la catedral, empezó a convertirse en una pesadilla recurrente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada día que pasaba, la catedral parecía trazar un hilo aún más oscuro sobre su vida. Tenía que descubrir la verdad. Un estremecimiento atravesó su cuerpo. Desde las leyendas de su infancia, sabía que el secreto estaba guardado tras esos muros. Y allí estaba, al borde de la catedral, con el grito desgarrador y tembloroso de Iván resonando en su mente. La puerta se cerró detrás de ella, y cada paso la acercaba más a un destino que podría exigirle la vida por su ignorancia. Sin saber si sería su salvación o ruina, cruzó la puerta repitiéndose que su amor la guiaría.
Justo cuando la sombra del clérigo apareció, su risa resonando como un eco de la perdición. La catedral se alzaba ante Carmela como un monstruo dormido, su fachada de piedra gótica oscurecida por los años, repleta de símbolos desgastados por el tiempo. El clérigo parecía flotar a través de la niebla, su risa resonando como un eco que penetraba en los rincones más profundos de su mente. Carmela no pudo evitar un escalofrío que le recorrió la espalda mientras se acercaba más a la cúbica entrada, donde el aire frío parecía vibrar con una energía inquietante. «Ya te esperaba, Carmela», susurró el clérigo, sus ojos brillando con una intensidad que la llenó de desasosiego. «Has llegado a buscar respuestas, pero ¿estás realmente preparada para lo que hallarás?» Ella sintió que cada palabra era un veneno, parte de un juego retorcido del que no conocía las reglas. Su mente giraba, luchando por comprender. ¿Qué podía haber detrás de aquellas puertas? La historia que invocó sus miedos infantiles ahora se sentía más real que nunca. Sin embargo, el amor por su hijo fue más fuerte que la desconfianza. Iván logró articular su voz temblorosa. «¿Dónde está mi hijo?» El niño, su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una mueca. «El niño está donde las sombras danzan y los secretos susurran. Él es una parte de este lugar ahora». Carmela retrocedió, su mente absorbiendo la enormidad de lo que escuchaba. «Iván es parte de la catedral», pensó, el terror apoderándose de su pecho. Todos esos murmullos que había oído, incluso las desapariciones de ancianos que ignoró creyendo que eran solo habladurías, cobraban sentido en un doloroso destello de realidad. ¿Qué tipo de sacrificios regulaban este lugar maldito? «Debes elegir», continuó el clérigo en un tono casi melodioso. «Puedes marcharte y dejar que lo que está en la catedral te consuma a ti y a todo lo que amas, o puedes quedarte y descubrir la verdad. Pero ten cuidado, solo los que poseen un corazón fuerte soportan el conocimiento». Los latidos de Carmela resonaban en sus oídos como un tambor, mientras la confusión la envolvía. ¿Acaso había una opción en la que su hijo estuviera a salvo? La esperanza brillaba tenue en su interior, y al mismo tiempo la oscuridad penetrante de la catedral parecía arrastrarla hacia el horror. Al mirar más allá de la sombra del clérigo, vio un destello de luz titilando en la penumbra. Era un camino que se adentraba más profundo en el edificio, rodeado por un mar de sombras irreales que se movían como si tuvieran vida propia. Por un instante, Carmela dudó. Su corazón dividió entre el impulso de escapar y el instinto de encontrar a Iván. «Te advierto, Carmela, que la oscuridad no perdona. Una vez cruzas ese umbral, no hay vuelta atrás», dijo el clérigo, su mirada afilada como un cuchillo. «Tal vez lo que encuentres no sea lo que esperabas». Sin poder resistir más el llamado del terror y el amor, Carmela se lanzó hacia la luz, la que prometía respuestas, aunque le advertía de consecuencias desconocidas. Las sombras a su alrededor parecíase estar aplaudiendo su decisión, mientras el clérigo la observaba con un aire de satisfacción. Cuando Carmela cruzó la entrada, el mundo exterior pareció desaparecer, engullido por un silencio sepulcral. Su corazón seguía latiendo, pero en un compás diferente, una danza macabra que la invitaba a adentrarse más en el laberinto. Cada paso que daba, el aire se tornaba más denso. El eco de un llanto desgarrador resonaba ahora más fuerte, y en el fondo de su ser, supo que lo que había perdido y lo que aún podía salvar estaba a la espera. Las sombras empezaron a contarse sus secretos, mientras un frío helado se apoderaba de la catedral. Carmela apretó los dientes y siguió avanzando cada vez más cerca de la verdad y el horror por el que había cruzado.
La catedral parecía cobrar vida a su alrededor, y cuando el grito de Iván reverberó como una advertencia en sus oídos, decidió que no había marcha atrás. La última pregunta retumbó en su mente. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su hijo? Pero lo que no sabía era que la catedral estaba a punto de revelarle algo más, un secreto que podría desatar el verdadero horror encerrado en sus muros. Carmela dio otro paso al frente, el eco de su calzado resonando en el vestíbulo oscuro como una balanza que pesaba su tembloroso valor. El llanto de Iván, una mezcla de desesperación y terror, se entrelazaba con murmullos oscuros que parecían provenir de las piedras mismas. Era un cántico sombrío, una invitación macabra a adentrarse más en el corazón de la catedral, donde los secretos más profundos y oscuros aguardaban. De pronto, un viento helado recorrió la sala, apagando cualquier asomo de luz. Los gruesos pilares se alzaban a su alrededor como colosos, y a medida que avanzaba, un parpadeo deslumbrante apareció ante sus ojos. Un altar, casi oculto entre la penumbra. La escena parecía un vestigio antiguo, una reliquia de tiempos olvidados. En su cima, objetos extraños brillaban tenuemente, pero lo que más atrapó su atención fue una figura, encadenada en una esquina, con la mirada perdida y las manos cubiertas de cicatrices. «Mamá», susurró la figura, una voz rota que le atravesó el alma como un puñal. Carmela sintió el horror surgiendo dentro de ella. No podía ser. Las lágrimas le inundaron los ojos al reconocer el rostro de su hijo. Estaba allí, en un estado de pérdida y sufrimiento que no se imaginaba. La pulsación del amor por Iván la empujó hacia adelante, pero un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó las advertencias del clérigo. ¿Qué había hecho el niño para merecer ser tratado así? «¡Iván!», gritó al tiempo que corría hacia él. Pero justo antes de alcanzarlo, una risa fría y llena de burla emergió de las sombras. «¿Creías que sería tan fácil, Carmela?». La voz provenía del clérigo, quien surgió de la oscuridad con un aire de triunfo. «Este lugar no está destinado a la salvación, sino al sacrificio». Carmela se detuvo en seco, su corazón golpeando ferozmente. No sabía si sus gritos llegarían a Iván o si ese clérigo estaba en control de todo. Las cadenas que mantenían apresado a su hijo parecían absorber la luz misma, haciendo que todo pareciera más oscuro. Mientras la desesperación la invadía, miró a su alrededor y se dio cuenta de que las sombras danzaban más intensamente que nunca. «El niño es parte del altar», dijo el clérigo, deslizando su dedo índice sobre la superficie del altar como si acariciara un animal salvaje. «Cada sacrificio alimenta el poder de estas paredes. Solo al dejar ir lo que más amas, puedes liberar lo que está atrapado aquí». El llanto de Iván se tornó un grito desgarrador, y su mirada, ahora repleta de terror, hizo que Carmela sintiera que el mundo se le venía abajo. Los ecos de sus propias decisiones retumbaban en su cabeza, mientras la urgencia de encontrar una salida crecía y la desesperación la empujaba a actuar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó entre jadeos. «Un alma fuerte puede abrir puertas que otros no pueden», respondió el clérigo, mientras un brillo maligno iluminaba sus ojos. Su sonrisa se ensanchó. «Deberás pagar el precio. Un vínculo que podrías estar dispuesta a romper». Las sombras parecían acercarse, envueltas en un aire de locura. La catedral latía con una energía oscura, como si el mismo lugar estuviera vivo, ansioso por alimentarse de su miedo. Carmela sintió que la verdad la empujaba a una encrucijada. ¿Podría realmente sacrificarlo todo para salvar a Iván? Sin embargo, lo que menos podía imaginar la madre era que el clérigo tenía todavía más secretos que revelar, que había un vínculo ancestral que unía a su hijo y a la catedral de manera irrevocable. Aquel lugar era solo un reflejo de otras realidades, de antiguos pactos y seres que habían estado esperando su oportunidad.
El tiempo se acaba, Carmela, dijo el clérigo, mientras su voz se convertía en susurros amenazantes. La oscuridad reclama lo que le pertenece. ¿Qué harás ahora que has visto la verdad? Y mientras el suelo bajo sus pies parecía temblar, la catedral resonó con un eco antiguo que invitaba a Carmela a decidir. ¿Se arriesgaría a conocer el horror definitivo de su elección, o sucumbiría ante la oscuridad que la rodeaba? El siguiente movimiento era de ella. Su corazón, lleno de amor y pavor, la instaba a actuar, pero ¿qué salida había en medio de tal desolación? Carmela sintió que el aire se tornaba más pesado, como si los gritos de Iván resonaran en cada rincón de la catedral, y el clérigo, con su oscura sonrisa, avanzaba hacia ella, sus pasos reverberando en el suelo de piedra. «Este lugar ha visto más de lo que puedes imaginar», murmuró, mientras las sombras a su alrededor se retorcían como serpientes. La madre, enardecida por el terror y la desesperación, buscó un camino hacia su hijo, pero cada movimiento parecía estar ralentizado, como si el tiempo mismo estuviera burlándose de su angustia. «¡Déjalo en paz!», gritó, sus palabras emergiendo con una fuerza que ni ella misma esperaba, pero la risa del clérigo solo creció, un eco frío que reverberó entre los pilares. «¿Y qué harás tú por él? ¿Sacrificarás tu propia alma, Carmela?», preguntó, inclinado hacia ella, sus ojos destilando un odio que iba más allá de lo humano. «La verdad, ese es el precio que debes pagar». Con el corazón desbocado, Carmela miró a su hijo. Iván estaba ahora en un trance, mirándola sin ver, como si la catedral le hubiera robado su esencia. Un pánico primitivo se apoderó de ella. «¡Iván, vuelve a mí!». Las palabras le salieron como un grito al vacío. Las cadenas que lo mantenían prisionero comenzaron a resonar, su sonido amortiguado por el llanto de los fieles que una vez se habían agolpado en aquel altar. De repente, un destello iluminó el altar, y Carmela vio con horror que allí había más que simples objetos. Eran rostros, sombras de personas atrapadas en una agonía interminable. «Son los sacrificios anteriores», susurró una voz débil que provenía de esas sombras. «Fue su amor lo que nos trajo aquí, fue su dolor el que nos alimentó». Visiones distorsionadas comenzaron a recorrer su mente, y Carmela sintió cómo su propia vida se desgajaba en esas imágenes. ¿Eran aquellos los vínculos de los que hablaba el clérigo? El recuerdo de su infancia, de momentos de amor y dolor, se superponía a la desesperación presente, y una revelación desconectada fluyó a través de ella. «Si traigo a quien murió aquí, podría liberarte», pensó, «pero ¿a qué precio? ¿Vas a darlo todo por ese niño?», volvió a interrumpir el clérigo, su risa resonando en la catedral como una llamada. «¿Eres capaz de sacrificar a otros para salvarlo? Es tu elección, un alma a cambio de otra. Esto no es solo una iglesia, es un pacto ancestral. Aquí el amor se transforma en sangre». Carmela miró a su alrededor. La catedral parecía cobrar vida, con un pulso casi humano. Las sombras de los sacrificios que la habían precedido parecían moverse, sus rostros se retorcían en agonía y súplica. Ella se sentía atrapada, el aire ardía en sus pulmones, la desesperación la abrazaba con fuerza apretada. «¡No!», se exclamó de repente, su voz resonando con valentía ante la aplastante presión de la manifestación nocturna. «Ah, una respuesta interesante», dijo el clérigo, acercándose más, su rostro casi tocando el de ella. «Pero no olvides que este lugar se alimenta de lo que más temes». A pesar de la oscuridad que la rodeaba, un hilo de esperanza creció en su interior. «No puedo sacrificar a otros. No voy a permitir que esto continúe». Mientras las sombras se arremolinaban aún más, un grito profundo emergió de las cadenas que aprisionaban a Iván. Las cadenas comenzaron a romperse, pero no sin provocar un estruendo ensordecedor.
La catedral se tambaleó bajo la tensión de un poder que deseaba escapar. El clérigo, perdiendo su compostura, alzó las manos en un intento de controlar a la criatura que se estaba liberando. «Lo has decidido, pero no te atrevas a mirar atrás. La oscuridad siempre se cobra su precio». Y en ese instante, la cadena que había mantenido a Iván en su prisión crujió con fuerza y se rompió, liberando al niño. Sin embargo, algo aún más oscuro brotó en el aire. Una forma amorfa y aterradora surgía de las sombras, dispuesta a reclamar lo que le debía. Carmela sintió un golpe helado mientras el monstruo se acercaba. «No he terminado contigo», resonó la voz del clérigo, profundo y cargado de ira. La catedral vibró con el eco de antiguas maldiciones y promesas rotas. Mientras la figura se acercaba, Carmela supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Podría finalmente enfrentar el horror que la había perseguido durante tanto tiempo, o se convertiría en parte de aquella pesadilla eterna. Un grito desgarrador retumbó, creando un vacío insondable en el aire. La catedral había despertado algo que no debería haberse liberado. ¿Sería Carmela capaz de enfrentar su destino o caería, consumida por las sombras del pasado? El aire empezó a llenarse de un hedor a azufre y putrefacción. Carmela, inmóvil ante el avance del monstruo, sintió que todos los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, un tambor sordo que la empujaba a la locura. Iván, aún aturdido por su reciente liberación, apenas podía juntar fuerzas para levantarse del suelo. Pero sus ojos se encontraron con los de su madre, y por un instante el horror pareció desvanecerse. «¡Mamá!», gritó Iván, su voz mezclándose con el caer de piedras que se tambaleaban en la catedral, creando una melodía de terror. Carmela extendió la mano hacia su hijo, pero entre ellos un terrorífico brazo del monstruo se alzó, sus garras brillantes como cuchillas. La figura emergió en su totalidad. Un cuerpo informe que parecía cambiar de forma, manifestándose en un torbellino de sombras y gritos. Su rostro era una amalgama de las almas atrapadas, cada expresión reflejando el tormento eterno que habían sufrido. «¡No hay escape!», gritó en una voz entrecortada un coro de lamentos que desgarró el corazón de Carmela, un recordatorio de que todos los sacrificios anteriores nunca habían encontrado la paz. En cambio, estaban allí para reclamar su propio precio. «Esto es lo que buscabas, Carmela», siseó el clérigo, su voz flotando como un eco en la vasta catedral. «La devoción de una madre, el precio de una vida, y lo que queda después de la entrega, el tormento eterno». Sus ojos brillaban con una locura satisfactoria mientras el aire se volvía pesado con cada palabra. Carmela sintió que su mente se fragmentaba ante la presión de la realidad. Tenía que actuar. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre las protecciones, los amuletos, pero sabía que nada de eso importaba aquí, donde la oscuridad dominaba. Se lanzó hacia Iván, mientras el monstruo gritaba, un eco de aquellos que habían sido sacrificados, un fenómeno que atravesaba las paredes mismas. «¡Va a atraparte!», le gritó Carmela, su pecho ardiendo en desesperación. Con un salto, llegó hasta él y lo tomó de la mano. Ella no iba a dejar que el miedo consumiera su amor, ni que la catedral la separara de su hijo. El clérigo, furioso, levantó las manos para invocar una especie de control sobre la criatura, pero Carmela sintió que su fuego interno ardía. «¿Sacrificarás a otros? ¿A mí misma?», se preguntó mientras las sombras danzaban a su alrededor. «No, nunca». Confiando en su instinto, Carmela hizo lo único que se le ocurrió. Se arrodilló, cerrando los ojos con fuerza, y comenzó a murmurar una plegaria entre dientes, invocando cada recuerdo de amor que tenía. El eco de voces conocidas fluyó a través de ella, sus risas, sus abrazos. Esa energía se convirtió en un faro brillante en medio de la oscuridad. La catedral comenzó a vibrar de nuevo,
pero esta vez con una energía diferente. El monstruo se retorcía, incapaz de soportar el poder del amor que resplandecía ante él. Las sombras amenazaban con aplastarla, pero la luz de su corazón era un escudo. Sin embargo, el clérigo rugió de ira, sus ojos brillaban con una furia. «No podrás escapar de lo que debes entregar, Carmela. La catedral te reclama». De pronto, la oscuridad se abalanzó sobre ella, los gritos de las almas perdidas llenando su mente. ¿Podría realmente salvar a Iván y liberarse a sí misma? Mientras se sintió siendo arrastrada hacia el abismo de las sombras, recordó las palabras de su abuela. En el amor hay poder, y en ese poder la esperanza. La figura del monstruo se distorsionó, y un retumbar ensordecedor llenó la catedral. Carmela supo que la confrontación era inevitable. «Esto no ha terminado». Escuchó una voz que resonaba en su interior y, en ese instante de desesperación, un destello de luz surgió, prometiendo una última batalla entre el amor y el horror. Pero antes de que pudiera discernir el desenlace, la catedral tembló violentamente y un rayo de luz extendida rompió el suelo a sus pies. Ambos, madre e hijo, fueron empujados por la luz, llevándolos a una nueva dimensión de pesadilla. ¿Qué los esperaba al otro lado de aquella luz deslumbrante? ¿Habría una salida de la catedral o estaban condenados a enfrentar la oscuridad juntos de una vez por todas? La luz los envolvió, empujándolos con una fuerza absurda. Carmela sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las paredes de la catedral desaparecieron y en su lugar se encontraron de pie en una vasta llanura oscura. El cielo estaba cubierto de nubes tormentosas que destellaban con relámpagos de color púrpura. Cada trueno resonaba como si el mismo infierno estuviera temblando. A su alrededor, sombras se movían con una agilidad inquietante, danzando entre los extremos de la penumbra y llenando el aire con susurros ininteligibles. Iván, aún sosteniendo la mano de su madre, miraba a su alrededor con ojos desorbitados. «¿Dónde estamos, mamá?», preguntó, su voz temblorosa. Es como un sueño horrible», murmuró Carmela, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. La terrorífica presencia del monstruo parecía haberse desvanecido, pero la sensación de peligro aún vibraba en el aire, fuerte y pesada. De repente, el suelo crujió bajo sus pies, revelando grietas que emanaban un vapor denso y negro. Las sombras comenzaron a acercarse, formando figuras distorsionadas que retorcían y se arrastraban hacia ellos. Carmela sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no podía desistir. «Debemos encontrar una salida», dijo, apretando la mano de Iván con fuerza. Las figuras apagadas se tornaron en rostros familiares, desapareciendo y reapareciendo, como si la tierra misma les estuviera mostrando los recuerdos de aquellos que habían perdido. Una risa infantil hizo eco en el aire, y Carmela se dio cuenta de que era la risa de su padre, un sonido que había creído olvidado. «¡Aguanta, Iván!», gritó sin soltar su mano. Ya no podían retroceder, debían enfrentar lo que fueran esas sombras. Entre susurros y risas surgieron más serafines, caras de seres que una vez conoció, pero sus ojos eran vacíos, sus sonrisas desfiguradas. «No hay escape, Carmela», dijo una figura, un viejo amigo que había desaparecido en su infancia. «Te estamos esperando». «¡Cállate!», gritó Carmela, ignorando la angustia que la atravesaba. Tenía claro que, aunque parecían conocerla, no eran sus seres queridos. En un instante, el cielo se oscureció aún más, y una voz profunda resonó por toda la llanura. «¿Qué darías por regresar, querida Carmela?». La voz la envolvía, amenazante y tentadora. Carmela cerró los ojos por un momento, recordando la cálida luz que había sentido antes, cuando había invocado sus recuerdos de amor. «¡No!», exclamó despojándose del miedo. «No me llevarás. Amo a mi hijo más que nada».
Las sombras se detuvieron, observando atentamente. Iván, sintiendo la tensión del momento, levantó su cabeza y miró a su madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿volveremos a ver a papá?» Carmela sintió la presión sobre su pecho aumentar, pero se negó a rendirse. «Sí, hijo, claro que sí, volveremos». La fe en su voz resonó como una campana en la distancia. Repentinamente, la tierra se agitó y un torbellino de sombras se abalanzó hacia ellos. Carmela se preparó para luchar, su perversa determinación iluminando la penumbra. Las sombras se desvanecieron ante su luz interior, pero un susurro helado la alcanzó. El verdadero sacrificio está por venir. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo se partió de nuevo, un abismo oscuro se formó ante ellos, y las sombras, como serpientes, se lanzaron hacia el vacío. En ese instante, la luz pareció hacer una pausa, titilando sobre la orilla del abismo. «¡Mamá!», gritó Iván, mientras la tierra debajo de ellos se desmoronaba. Carmela se lanzó hacia su hijo, pero el abismo parecía tragarse todo, incluso la esperanza. ¿Lograrían salvarse antes de caer en esa oscuridad perpetua? La angustia comenzó a consumirla. Bastó que un nuevo grito resonara, uno que no era ni carne ni sombra. ¿Qué estarías dispuesta a ofrecer ahora, Carmela? La luz parpadeó, y los momentos de pánico se unieron en un crescendo espeluznante. Carmela comprendió que todo lo que había amado estaba en juego. Las sombras esperaban, acechando, dispuestas a tomarlo todo. ¿Qué debía sacrificar para proteger a Iván? La respuesta se acercaba a medida que el oscuro abismo se tragaba su voluntad. El terror había alcanzado un nuevo nivel, y la pregunta resplandecía en su mente. ¿Qué si el horror no podía ser enfrentado solo con amor? ¿Qué si era el precio que debía pagar por su salvación? El suelo se desgarró un instante más, la oscuridad devorando cualquier resquicio de luz. Carmela sintió que todo giraba a su alrededor, un torbellino de miedo y confusión que amenazaba con desmantelar sus sentidos. Justo cuando el abismo parecía reclamar sus cuerpos, una mano dejó de ser sombra y se convirtió en un ancla, Iván, apretando con todas sus fuerzas. «¡Mamá, no quiero caer!», gritó el niño, su voz un eco de desesperación en la inmensidad. Sus ojos reflejaban el caos, y Carmela, llena de valor, miró hacia el horizonte oscuro. Allí, en su mente, una idea surgía, difusa pero imposible de ignorar. «Debo hacer algo», se murmuró, midiendo el esfuerzo que eso representaba. Alzó su voz, llena de coraje. «No estoy aquí para perder a mi hijo. No voy a dejar que les gane». Las sombras se agitaron ante su declaración, girando como vientos desatados. Uno de los rostros, un antiguo amor perdido, se acercó. «¿Qué darías, Carmela? ¿Cuál es el precio de tu amor?» Su sonrisa se torcía de manera grotesca, desafiándolo todo. A medida que las figuras se acercaban, susurrando promesas y recuerdos, Carmela sintió el nudo de un poder ancestral florecer dentro de ella, un eco de la luz que había invocado antes. «No puedo perder a Iván», gritó, mientras los gritos de las sombras aumentaban, subrayando su angustia. «No me importa lo que quieran. Estoy dispuesta a perderlo todo si eso significa protegerlo». Una risa ensordecedora llenó la llanura, resonando con un eco que parecía burlarse de su ofrecimiento. Las sombras se dispersaron, como si su rechazo a la oscuridad hubiera encendido algo más en su interior. Carmela sintió que el abismo vibraba, liberando un aire caliente que le acariciaba el rostro. «No representes lo que no eres», le susurró el aire. «Eres madre, eres luz. Usa eso». En un acto impulsivo, cerró los ojos, pensando en su amor por Iván. Imaginaba cada sonrisa del niño, cada abrazo, cada día juntos. Esa luz que la había envuelto no solo la guiaba, sino que comenzó a retumbar dentro de ella.
como una antorcha brillando contra la penumbra. Esa energía emergió y resonó en la llanura, convirtiéndose en un faro frente al abismo. Las sombras retrocedieron momentáneamente, y en medio del caos un camino apareció. Era delgado, pero prometedor, un camino de luz que se extendía al otro lado del abismo. «Iván, hay una salida», exclamó, señalando el pasaje luminoso. Pero antes de que pudieran dar un paso, la voz profunda resonó de nuevo. «No tan rápido, Carmela. El sacrificio verdadero que ofreces no será fácil. Recuerda lo que atesoras». Las sombras se reagruparon, sus rostros distorsionados, reclamando lo que él había mencionado. Cada figura familiar rondaba como un espectro, atrayendo su atención, sus recuerdos disueltos en lágrimas y risas. Carmela luchaba, su corazón martillando en su pecho, y entonces se detuvo. «¿Qué debo dejar atrás?», preguntó, sintiendo que la verdad se acercaba, como un laberinto en su mente. Un fuerte trueno sacudió la tierra, desatando un torrente de sombras, y la voz profunda contestó con un eco escalofriante. «¿Estás dispuesta a renunciar a tus recuerdos? ¿A olvidar lo que multiplicó tu luz y te hizo humana?» Ella temió el precio, el costo de su salvación. Pero cuando miró a Iván, su hijo tan vulnerable, supo que no había otra opción. «Sí», respondió con cada fibra de su ser, «si eso significa que lo salvaré». Las sombras chisporrotearon, relamiéndose por la oportunidad, y la luz se hizo más brillante, preparándose para absorberlo todo. Carmela se sintió mareada, desvaneciendo recuerdos y abrazando el desconocido vacío que la acechaba. De pronto, un ruido ensordecedor surge del abismo, el eco de su decisión enviando escalofríos. «¿Renunciarás a la memoria de su padre, al amor que los une?», inquirió la voz, desafiándolo a sobrellevar su elección. La bruma oscura escaló alrededor de ella, mostrándole momentos de alegría y dolor, una danza inquietante de lo que había sido su vida. Los ecos de risas y lágrimas se hicieron más intensos, mientras Carmela se enfrentaba a la verdad de su elección. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás por amor? La oscuridad pareció intensificarse con la pregunta, y el abismo vibró, respondiendo a su indecisión. «Iván», gritó ella, su corazón rompiéndose al mirar a su hijo. Él, asustado, se aferró a su abrigo, y su imagen se distorsionó tras una bruma densa. La luz del camino comenzó a desvanecerse. ¿Sería su sacrificio suficiente? ¿O era toda una trampa llevada por la oscuridad? En esa encrucijada desgarradora, el terrífico eco de lo que podría perder resonó con fuerza. Carmela cayó de nuevo, y el abismo pareció reírse, esperando su elección final, llevando el suspenso a la cima. ¿Cedería a la oscuridad o reclamaría un último resplandor de esperanza? El camino estaba desvaneciéndose, y la única respuesta que le quedaba era el sacrificio que ella misma había llamado. Pero cuando el terror inminente llamaba su nombre, los recuerdos y la determinación se hicieron eco en su mente. Logrará enfrentarse a su elección con valentía antes de que sea demasiado tarde. Las sombras se lo llevaron todo. Carmela sintió cómo se desvanecían los ecos de su vida, sus risas, sus lágrimas. La imagen de su esposo, su primer amor, brillaba en su mente como un faro perdido. Pero el monstruo de la oscuridad que se cernía sobre ellos no le daba tregua. El abismo parecía reírse de su agonía, una risa profunda que resonaba en el silencio, burlona y triunfante. ¿Qué elegiste? La voz de la entidad profunda era como un susurro helado, cortante como un filo. Carmela la sintió desgarrar su carne, cada palabra perforando su resistencia. ¿Tu hijo o tu vida? La luz del camino se tambaleó, como si le diera la espalda. Iván miraba hacia ella, sus ojos grandes desbordando inocencia y miedo. «Mamá», murmuró, una súplica que atravesó su corazón como una flecha envenenada. El niño apenas se sostenía, como una hoja meciéndose en un vendaval.
Carmela sintió que las fuerzas en su interior se multiplicaban, su amor convirtiéndose en una tormenta que pululaba. «No puedes llevároslo», gritó. Su voz resonó en la penumbra, chocando contra las paredes invisibles del abismo. Las palabras parecían tener un efecto, pues las sombras, incluso en su forma amenazante, retrocedieron un paso. Pero la oscuridad se reagrupó pronto, su murmullo creciendo en intensidad. «¿Te atreves a desafiar el olvido? Hay un precio, y tú lo conoces», contestaron las figuras, ahora formando visiones de su vida a su alrededor. Instantáneamente, viejos recuerdos comenzaron a surgir. Su primera sonrisa, el mundo nuevo que había construido junto a su esposo, el calor de un hogar invadido por risas, y luego el dolor, la tristeza, la angustia de perderlo. Carmela retrocedió un paso, sintiendo como el abismo se erguía a su alrededor. «Stop», susurró, casi incapaz de resistir el asalto emocional. Pero no podía, no iba a perder a Iván, no permitiría que lo reclamaran. La luz pareció titilar de nuevo, un último destello de esperanza. «¿Es esto lo que quieres?». La voz resonaba, pidiendo una respuesta. Tuvo que decidirse antes de que la oscuridad consumiera todas las posibilidades que le quedaban. La decisión estaba dentro de ella. Las lágrimas espejaban su lucha interna, mientras la rendición le susurraba en el oído. Sin embargo, cuando el abismo se tambaleaba, saturando el aire con su frialdad penetrante, Carmela se arrodilló. «¡No!», gritó. «No me importa. Amo a Iván más que a cualquier cosa. Haré lo que tenga que hacer». La escena que presenció ante sí era un horror. Su esposo, con el rostro torneado en sombras, se acercaba a ella. Detrás de él, sus recuerdos se desvanecían, los colores apagándose como si la vida misma se fuera de su mundo. «Carmela, olvídalo. Ven a mí. Olvídate del dolor», decía su voz, suave y tentadora. La mujer luchaba contra el embeleso de la oscuridad. «No». Ella necesitaba el dolor, necesitaba la memoria, cada rasguño, cada cicatriz. Se levantó y enfrentó las sombras con toda la fuerza que le quedaba. «Tú no me dirás qué hacer. Mis recuerdos son míos, y aunque deba enfrentar la tristeza, nunca la olvidaré». Las sombras se agitaron inquietas, y en su rebeldía, Carmela sintió cómo se tambaleaba el suelo. La voz profunda se convirtió en un rugido ensordecedor. «Sufrirás, Carmela, nunca escaparás de este horror». La oscuridad se abalanzó sobre ella con ferocidad, pero en medio del caos, su amor por Iván brillaba como una chispa que podía inquietar al infierno mismo. Con un grito desgarrador, Carmela dio un paso hacia Iván, extendiendo su mano. «Sujétame, no te soltaré». De repente, un sonoro estruendo sacudió el aire, como un trueno que resonaba en el abismo. Las sombras se retorcieron, y el camino de luz titiló una vez más. «¿Realmente crees que podrás salvarlo?», desafió la voz, ahora vacilante. «¿Y si te llevas a ti misma en el proceso?». Antes de que pudiera responder, la oscuridad se precipitó, arrastrando a Carmela y a Iván hacia un lugar aún más profundo, donde los ecos del pasado se entrelazaban, entre sonidos de miedo y una promesa terrible. Una sensación de desamparo invadió su ser. Mientras descendían, sintió cómo sus recuerdos y su rayo de esperanza se desvanecían en la lejanía. Pero en su pecho una pregunta latía con intensidad. ¿Realmente habían descendido a un abismo del que nunca podrían regresar? La respuesta se acercaba, una montaña de sombras forjando un destino, y el horizonte se tornaba más oscuro, un velo cernido sobre lo inevitable. ¿Podría Carmela encontrar el valor suficiente para nadar contra la corriente y rescatar a Iván antes de que la oscuridad reclamara sus almas para siempre? Carmela abrió los ojos, pero el paisaje era un mar de tinieblas que parecía no tener fin.
La respiración le golpeaba en el pecho, pesada y agitada. Sentía como si 1000 cadenas invisibles la retuvieran en aquel lugar. Junto a ella, Iván lloraba con un eco desgarrador, un sonido que rasgaba la penumbra y daba vida a sus peores miedos. ¡Mamá! Su voz era un susurro, una súplica sorda que caía en el vacío. Carmela, temblando, se acercó a su hijo y lo abrazó, pero era como intentar sostener agua entre los dedos. Lo que una vez fue calor se había vuelto hielo, y su pequeño cuerpo apenas respondía. Miró a su alrededor, buscando una señal de esperanza en aquel abismo que parecía devorar todo a su paso. La oscuridad no solo consumía el entorno, se infiltraba en su mente, haciéndola dudar de su propia fuerza. De repente un estruendo, como si la tierra misma se quebrara, reverberó a su alrededor. Las sombras comenzaron a girar, formando figuras grotescas que danzaban en la penumbra, susurrando los secretos de la agonía. Carmela. Una voz resonó, profunda y envolvente. Era el mismo eco que había retumbado antes, pero ahora parecía más cercano, más amenazante. ¿Es el amor lo suficientemente fuerte para romper las cadenas del olvido? «Debo salvar a Iván», gritó, sintiendo que la desesperación subía como una marea negra. Las sombras se acercaron cada vez más, formando un círculo alrededor de ellos. Una de las figuras se convirtió en una figura familiar, su esposo, pero despojado de la calidez que una vez conoció. Narra un rostro carcomido por la tristeza, ojos vacíos que parecían absorber el alma misma. «¿Por qué sufres, Carmela? Olvídate de él, ven a mí». Sus palabras eran suaves pero venenosas, envolventes como una serpiente. «¡No! ¡No puedo!». El grito brotó de su garganta como un rayo. «¡No quiero olvidar!». La figura sonrió, pero su sonrisa era cruel, una mueca de desesperación. «La tristeza es una prisión. Libérate, Carmela. Tu sacrificio es solo el primero. El abismo no perdona». Carmela sintió el frío calar en sus huesos. Aquella voz, aquella tentación, todo parecía un juego macabro, donde cada opción traía consigo un dolor. Sabía que debía luchar, que su amor por Iván valía más que cualquier recuerdo. Pero la incertidumbre se erguía como un monstruo frente a ella, impenetrable y aterrador. ¿Podría realmente resistir? A su lado, Iván se aferró a su falda, su manita cubierta de sudor y miedo, y su mirada la atravesó como un puñal. «Mamá, tengo miedo». Su voz temblaba. Las sombras florecieron, ahogando su grito. «El amor no es suficiente si no te atreves a arriesgarte». Resonó la voz en la oscuridad. En ese momento, la niebla a su alrededor comenzó a disolverse y una puerta aparece. Un umbral entre la oscuridad y una luz brillante a la distancia. Era una visión cautivadora, un faro en la tormenta. Pero en el fondo de su ser sabía que cruzarla podría significar una distancia insalvable entre ella e Iván. «¿Me dejarás? ¿Te atreverás a cruzar si eso significa dejarme atrás?». La voz de su esposo insistía, empujándola hacia la decisión. Carmela miró a Iván, y por un instante sintió que el tiempo se detenía. Esa luz era todo lo que deseaba, pero sus ojos, esos ojos cargados de inocencia, la mantenían anclada a su realidad. «No puedo», exclamó, pero de inmediato las sombras se arremolinaron iracundas, confundiendo su voz con ecos aterradores. «Elige, Carmela, déjalo atrás, o quedarán atrapados para siempre». Mientras la luz chisporroteaba, una extraña fuerza la empujó hacia el umbral resplandeciente. A su alrededor, las sombras se convulsionaron, gritando en un alarido visceral, pero el abrazo tierno de su hijo le dio anclaje en medio del caos. «Sujétate fuerte, Iván», gritó, lanzándose hacia la luz, sintiendo al mismo tiempo el mordisco de la oscuridad tratando de alcanzarles. Justo antes de cruzar, el silencio se hizo en el abismo, y la voz final resonó con una certeza ominosa.
puedes escapar. La verdad es mucho más oscura que la sombra misma. Y entonces, en un instante donde solo existía el amor, la luz se consumió de un golpe, llevándola hacia lo desconocido. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿O el abismo había encontrado la manera de devorarlos a ambos? La respuesta se acercaba como una sombra al acecho, y el horror apenas comenzaba. Carmela sintió un tirón en su pecho, un vacío abrumador al cruzar la luz. La realidad se transformó a su alrededor, y en un breve instante la oscuridad se disipó. Se encontró de pie en un claro, rodeada de un bosque silente, el canto de los pájaros resonando en el aire fresco. Todo se sentía diferente. Habían escapado de la catedral. Iván se aferraba a su mano, buscando consuelo en su contacto. —¿Estamos bien, mamá? La voz de su hijo rompió el silencio, y Carmela sintió una oleada de alivio. —Sí, hijo, estamos juntos —respiró profundamente, intentando sacudir la pesadilla que aún se aferraba a su mente. Pero el eco del clérigo y sus advertencias comenzaron a resonar de nuevo, llenando su cabeza de dudas. —Pero, ¿y el clérigo? ¿Y el monstruo? —preguntó Iván, su carita llena de temor. Las sombras de la catedral parecían seguirlas, susurrando peligros en las esquinas de su mente. Un estallido de miedo se apoderó de Carmela. —No, no, esa catedral no puede atraparnos más —dijo, intentando aferrarse a la certeza de su amor. —Nada nos separará. Llevó a su hijo hacia adelante. Cada paso era un empujón contra las sombras del pasado. Sin embargo, el bosque no era lo que parecía. Las sombras comenzaron a dar forma a figuras familiares, rostros de seres queridos perdidos, inundando su mente con un torrente de nostalgia. —Carmela —susurró la figura de su esposo—, ¿por qué luchas contra el olvido? Aquí, juntos, todo el dolor se irá. La madre sintió la tentación. Las imágenes de felicidad junto a su familia la envolvieron en un abrazo cálido. Pero luego recordaron el horror, el sacrificio, lo que había enfrentado para salvar a Iván. —No puede ser —murmuró a sí misma. Iván, con su pequeño puño, le tocó el brazo. —¿Por qué papá está aquí, mamá? Carmela sintió que su corazón se partía nuevamente. Él no puede estar aquí, cariño. No es él. Volvió a hundirse en la oscuridad, donde las sombras reían y le decían que los recuerdos eran la única realidad que quedaba. —Mamá, no quiero perderte en el olvido. Iván gritó, su voz resquebrajada por el miedo. La desesperación brotó de su madre y un fuego ardiente se encendió en su pecho. —Iván, mírame, eres todo lo que tengo. No dejaré que el miedo me venza. Las sombras comenzaron a desgastarse ante su determinación, mientras la luz de su amor hacía temblar la oscura tentación. —No los dejaré atraparte. Esto no es real —dijo, su voz resonando. La figura de su esposo se desvaneció en un susurro helado, como un eco perdido en el viento. Las sombras se multiplicaban, pero el amor entre madre e hijo brillaba cada vez más fuerte. Cada paso que daban, su luz se hacía más brillante, adentrándose en el bosque que parecía querer consumirlas. Finalmente llegaron a un claro donde el suelo resplandecía, un círculo de luz que comenzaba a disolver las sombras. ¡La salida! Iván gritó emocionado, corrió hacia adelante. Pero la oscuridad se disfrazó, formando una barrera voraz. La madre sintió como el terror goteaba de vuelta. —¡Iván, no! Ella gritó. —¡No entres solo! Se abalanzó hacia él, pero antes de tocarlo, la oscuridad la envolvió. Todo se desvaneció en gritos que reverberaban en su mente y la luz se contrajo al abismo. Las sombras se reían, cada eco un grito de un sacrificio, una advertencia. El amor no puede salvar lo olvidado. Sin embargo, en ese momento, un nuevo destello surgió. Carmela cerró los ojos, preguntándose si realmente estaba perdiendo a su hijo.
La conexión era un cordón irrompible, una fuerza que la lanzó hacia adelante. No puede ser el final. Te prometo que te salvaré. La oscuridad tembló ante su grito, aterrorizada por la voz del amor en su interior. La catedral, el clérigo, el horror. Todo lo que había luchado la había ganado la fuerza para rebelarse. Cada cadena que la había mantenido atrapada empezó a desvanecerse. Carmela y Iván se abrazaron, y el amor brilló con furia, transformando la oscuridad en luz. La catedral, con sus ecos de terror, se hizo añicos, llevándose consigo al monstruo y lo que había representado. Cuando la luz se disipó, la catedral ya no estaba. La oscuridad se había desvanecido, y en su lugar solo quedaba un inmenso cielo lleno de estrellas. Estaban libres. «Mamá», murmuró Iván, asombrado por la belleza del firmamento. «Lo hicimos», dijo ella, mirando hacia su hijo, sintiendo que su amor había derrotado a la oscuridad. No importa lo que enfrentaron, al final lo superaron juntos. Su corazón latía en un compás de esperanza y renovación. El viaje había terminado. La lucha había valido la pena. «Siempre estaré contigo», le prometió Carmela, mientras juntos observaban el amanecer brillar en el horizonte. Las sombras habían sido desterradas, y ella sabía que siempre llevarían el amor en su interior, luz inextinguible contra cualquier oscuridad que se atreviera a presentar batalla nuevamente. La paz reinaba en la vida de Carmela y Iván, y mientras la vida continuaba, su amor sería su mejor defensa. No solo habían sobrevivido a la catedral, sino que habían renacido en un lugar donde la luz siempre brillaría más fuerte que las sombras. Ahora, tú que has recorrido este camino con nosotros, actúa. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like, ahora mismo, para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.